Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo somos Juan David Rodríguez y yo, Raúl Escobar, y hoy vamos a hablar de patrones de modelado de documentos en MongoDB. Entonces, bueno, en este video básicamente vamos a explicar como los principales patrones de modelado de documentos en MongoDB usando la base de datos Sample Airbnb, que pues es una que ofrece Mongo para trabajar sobre ella sin tener ningún tipo de restricciones, sin tener que crear una nueva. Entonces, antes de empezar, tenemos una introducción a MongoDB y a los patrones de modelado. Esto es importante entenderlo porque pues MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos que ofrece flexibilidad y escalabilidad superior a bases relacionales tradicionales. Esto se debe justamente a cómo la base de datos no SQL maneja los datos, a diferencia de, por ejemplo, MySQL, que tiene una forma distinta y una arquitectura diferente. Y en cuanto a los patrones de modelado, son estrategias para diseñar esquemas eficientes, optimizando rendimiento y escalabilidad en aplicaciones modernas. Entonces, para entenderlo, pues los patrones de modelado básicamente es una estrategia para poder, digamos, organizar toda esta información. Ahora, pues para contextualizar un poquito lo que se va a trabajar, la base de datos Sample Airbnb es, como pues ya dije, una base de datos que ofrece Mongo para trabajar sobre esa sin necesidad de crear una nueva. Y vamos a trabajar con la colección Listings and Reviews, que son básicamente información de estos alojamientos y MongoDB Compass, que es la herramienta para poder explorar y consultar los datos de Mongo. Bueno, y ahora pasamos a la primera patrón de modelado, que sería el Embedded Document Pattern, que pues la definición tal cual sería datos relacionados almacenados dentro del mismo documento padre. Esto pues lo que vamos a hablar primero es una ventaja, sería que evita joins costosos, mejora rendimiento de lectura, tan es ideal para datos fuertemente relacionados con acceso frecuente conjunto. Pues para esto tenemos una consulta que llega, como habíamos hablado antes, del MongoDB, que pues como pueden ver abajo a la izquierda en la diapositiva, lo que hacemos primero pues es utilizar del MongoDB el Listening and Reviews y utilizamos el Find One, que como usamos el ejemplo del JSON, tenemos el nombre, Cozy Home Apartment, address, row example, el street, el market y el country. Esto permite acceder rápidamente a toda la información sin necesitar joins como ocurre en SQL. Gracias a esto mejora el rendimiento de lectura y las consultas son más rápidas. Entonces, a grandes rasgos, este patrón consiste en incrustar información relacionada de un mismo documento. Ahora, vamos a hablar sobre el Attribute Pattern, que es pues otro patrón diferente que permite manejar atributos dinámicos. Esto significa, pues a grandes rasgos, que lo que hace es que almacena listas o atributos variables dentro de un solo documento. Esto es ideal para plataformas como Airbnb, donde las características de cada alojamiento pues varían significativamente porque pues no todas van a tener características iguales, como puede ser, digamos, el internet o de pronto gas en la casa o televisión. Son características que pueden diferenciar a una de la otra y esto permite esa flexibilidad. Tenemos una consulta aquí que es db.listingsandreviews.find amenities Wi-Fi. Entonces, esto ya se ha trabajado, pero básicamente lo que hace es que busca todos estos alojamientos que incluyan Wi-Fi en su array de amenities. Pues justamente se hace para esto, para poder encontrar y digamos que analizar por separado todos estos documentos que contienen estas variables dentro de sus documentos. Bueno, ahora pasamos a otro patrón, que sería el Reference Pattern. Este patrón utiliza referencias entre documentos mediante identificadores. En este caso, el alojamiento guarda únicamente el host ID del anfitrión, como podemos ver ahí en colección hosts. Esto evita duplicar información repetida y mantiene una mejor organización de los datos. Especialmente es útil cuando varios documentos comparten información relacionada. Pues ahí, aquí, pues, como podemos ver que las ventajas del patrón es de que documentos separados conectados mediante IDs evita duplicidad de datos y mantiene integridad referencial.
Ahora vamos a hablar sobre el subset pattern. Es pues otro patrón de modelo que básicamente lo que hace es optimizar las consultas. Entonces, digamos que proyecta solo campos importantes para reducir tamaño y costo de consultas. Muchas veces cuando nosotros consultamos dentro de MongoDB, nos va a soltar mucha información que puede que sea innecesaria en el momento. Pues esto lo que hace es justamente mejorar ese desempeño en consultas al transferir menos datos. Entonces, un ejemplo sencillo es el db.listings.reviews.find name 1, price 1, address 1. Estos números significa que es lo que se va a mostrar ya cuando se haga la consulta. En lugar de si hay un cero, pues esa información no se va a mostrar. O si directamente pues no se pone en la proyección. Entonces, como vemos, pues esta proyección retoma solo campos esenciales, como pues es el nombre, el precio y la dirección, reduciendo el tamaño de respuesta y mejorando tiempos de carga. Y esto es bastante útil si son de pronto búsquedas muy complejas o consultas muy complejas, que pues para buscar información y que sea más rápido y más eficaz, se puede usar la proyección para pues justamente disminuir este tiempo y, y el trabajo de MongoDB. Bueno, continuando, tenemos el Computed Pattern. El Computed Pattern permite almacenar resultados calculados previamente. En este ejemplo, se calcula el promedio de precios agrupados por país. Esto ya lo podemos ver en una base de datos que tenemos de Mongo. Esto evita realizar cálculos repetidos constantemente y mejora el rendimiento de reportes o estadísticas. Es un patrón muy útil para dashboards y consultas analíticas, más que todo, ya que, como pues mencionamos aquí, almacena resultados agregados para evitar cálculos repetidos, como ya mencioné anteriormente, ideal para métricas, estadísticas y reportes de rendimiento, en general, analíticas. Bueno, ahora hablamos del bucket pattern. El bucket pattern agrupa datos relacionados temporalmente en un solo documento. Es ideal para historiales, reservas y datos de sensores. Optimiza almacenamiento y facilita consultas agregadas sobre periodos de tiempo. Entonces, pues hay un ejemplo que no está en la presentación, sin embargo, pues voy a darlo, que es db.bookings.insert1 host Juan David reservas 2026 y en un array está el mes y la cantidad. Entonces, mes enero, cantidad 10, mes febrero, cantidad 12, mes marzo, cantidad 15. Entonces, básicamente esto funciona como un historial y pues como ya se define, digamos, literalmente, sirve para guardar esta información en grupos, en bloques, básicamente. Y, y ya, pues ahí como está el ejemplo, agrupa meses en un documento evitando múltiples registros separados. Entonces es como para unificar toda la información. Listo. Seguimos con el Outlier Pattern. El Outlier Pattern se utiliza para manejar casos excepcionales dentro de una base de datos. En muchos sistemas, la mayoría de documentos tiene un tamaño estructural similar, pero existen casos que salen de lo normal, son más escasos, que pueden generar problemas si se almacenan de la misma forma. Como por ejemplo, pues en esta plataforma como Airbnb, algunos alojamientos pueden tener miles de reseñas, imágenes o comentarios. Pues directamente si uno va al documento del MongoDB, el Airbnb tiene una extensa cantidad de datos. Si todo esto se guarda en el mismo documento, esto puede crecer demasiado y volverse difícil de manejar. Estos documentos extremadamente grandes afectan el rendimiento general de la colección, ya que pueden hacer más lentas las consultas y el procesamiento de datos. Además, pueden generar problemas de mantenimiento y escalabilidad. Por esta razón, el Outlier Pattern propone separar estos casos extremos en otra colección aparte o en un documento independiente, permitiendo que el sistema principal se mantenga más eficiente y equilibrado. Aquí, como podemos ver, tenemos la consulta de MongoDB, que son los ejemplos que podemos dar, eh, y pues no mucho más. Bueno, ahora tenemos el Extended Reference Pattern, que básicamente combina las ventajas de los patrones Embedded y Reference, que ya lo vimos, y evita múltiples consultas manteniendo datos clave duplicados para balancear rendimiento y consistencia. Entonces, básicamente mezcla, pues como dije, referencias con algunos datos duplicados. En el ejemplo podemos ver esto.
en el host ID 1, hostname Raúl y host location Bogotá. Los datos de hostname y host location están duplicados para evitar consultas adicionales. Que estén duplicados no significa que sea exactamente el mismo valor, digamos, sino que pertenecen a una misma colección. Listo. Y para finalizar, lo que queremos hacer es una comparación entre SQL y no SQL. La base de datos tradicional, como SQL, la información se organiza en tablas estructuradas y la relación entre los datos se maneja mediante claves y operaciones como joins y etcétera. Este modelo es muy estricto y requiere una estructura bien definida desde el inicio. En contraste, MongoDB y otras bases de datos no SQL, o sea, no relacionales, trabajan con documentos flexibles en formato JSON, lo que permite almacenar datos más dinámicos y con estructuras variables, sin necesidad de un esquema tan rígido como lo haría MySQL. Una de las principales ventajas de NoSQL es esta misma flexibilidad, ya que facilita el desarrollo de aplicaciones modernas que cambian constantemente o mejoran o manejan datos no estructurados. Además, MongoDB ofrece una mayor capacidad de escalabilidad, como habíamos mencionado antes, escalabilidad horizontal, lo que significa que puede manejar grandes volúmenes de datos distribuyéndolos en varios servidores, algo muy importante en sistemas actuales de alto rendimiento. Y ya por último, en cuanto a unas conclusiones, pues MongoDB permite estructuras flexibles, como ya dijo mi compañero, y escalables adaptadas a necesidades reales. Los patrones de modelado optimizan consultas y almacenamientos de manera significativa. NoSQL mejora el rendimiento en aplicaciones modernas y dinámicas. Y la base Simple Airbnb demuestra estos patrones de forma práctica y comprensible. Entonces, pues los patrones de modelo, como vemos, tienen, digamos, diferentes técnicas que nos ayudan a optimizar justamente el rendimiento de la base de datos y nos permite una mejor organización, pues por lo menos en MongoDB. Además de que pues NoSQL nos permite esta flexibilidad de poder manejar los datos como sea necesario y permite la escalabilidad para estas aplicaciones modernas que pues nosotros mismos desarrollamos. Y eso sería todo. Muchas Muchas gracias. gracias.